Bueno, entonces ya vimos el escalafón típico de la industria de la construcción: peones, ayudantes, oficiales y cabos, ¿sí? En ese orden va a estar dada la categoría y vamos a empezar a conformar las cuadrillas. Sin embargo, vamos a ver algunos términos que están aquí ya. A ver, déjenme ver. Sí, ya les compartí la pantalla, ¿verdad? Ya estamos viendo los términos: salario base nominal y los demás, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, Tengan en cuenta que aquí dice factor y factor. Este factor y este factor es un modificador. Un modificador. Por ejemplo, un factor puede ser 0.10. En este caso vamos a tener factores de 1.4, pero el factor es un modificador de una cifra, ¿sí? O es un... pues bueno, sí es un modificador, pero tiene un porqué estos factores que lo vamos a ir viendo. En cambio, los salarios van a estar dados en dinero, en pesos, ¿sí? En este caso, para el caso de salarios, van a ser pesos, van a ser 100, 1000 pesos, etcétera. Y los factores van a modificar esos salarios dependiendo de, o más bien, bueno, dependiendo de la circunstancia, pero ahorita se los voy a ir explicando. Entonces, salarios van a estar dados en pesos. Los factores van a ser un modificador que va a potenciar la cifra dependiendo de ciertas características. Y aquí vamos a tener factor de salario base de cotización y factor de salario real, ¿sí? A final de cuentas, vamos a tener un salario real, ¿sí? Y ahorita les voy a explicar qué significa el salario real. Entonces voy a explicar los términos y ahorita los vamos a aplicar en el archivo de Excel que les mandé. Salario base o nominal, ¿sí? Salario base o nominal no es otra cosa más que la raya semanal, así se determina raya, o lo que el trabajador va a cobrar cada sábado que termina la semana laboral, ¿sí? Usualmente o típicamente, con algunas variaciones que ya existen, el pago a todas las categorías se da los días sábado. En algunos casos ya se paga una parte el viernes, se deposita vía tarjeta de débito y el complemento se lo pagan en efectivo los sábados. Esto es para no manejar grandes cantidades de dinero y es más seguro. Se les deposita a su tarjeta y ya el complemento se les paga el sábado. En otros lados no. En otros lados se sigue con el pago típico semanal, ¿no? Sobre amarillo y se le paga su salario. Este salario base o nominal se le paga directamente líquido al trabajador, ¿sí? Y es por haber trabajado la semana completa de, de- de desarrollo en la obra. Déjenme ver quién más está aquí en la sala de espera. Ok. El salario tabulado no es otra cosa más que el salario base semanal dividido entre 7. Y eso nos va a servir posteriormente para poder realizar los siguientes cálculos. Entonces, el salario tabulado es el salario base nominal dividido entre los 7 días de la semana. Después vamos a tener un factor que es una potencia para poder incrementar lo que es el salario tabulado, pero va en función de unas características que ahorita lo vamos a ver. Después de aplicar el factor, vamos a tener un salario base de cotización. Ese salario base de cotización nos va a servir para poder inscribir al, al trabajador ante el Seguro Social, ¿sí? Es el punto de partida o es el salario que sirve o que le va a servir en este caso al patrón para poder
dar de alta al trabajador con ese salario base de cotización, y después va a venir una serie de cálculos un poco enredados, pero no es tema de este curso, determinar el factor de salario real. Yo les voy a dar el factor de salario real y les voy a explicar qué es el factor de salario real y cómo está integrado. El factor de salario real no es otra cosa que las cuotas obrero-patronales, lo que da el patrón y lo que aporta la parte gubernamental y lo que aporta el trabajador. Es tripartita. Una parte lo aporta el trabajador, una parte el patrón y una parte la aporta el Estado, ¿sí? Y este factor de salario real nos va a dar como resultado el salario real. Sobre el salario real es el que vamos a usar nosotros para conformar nuestra mano de obra en los precios unitarios, ¿sí? En el precio unitario yo no voy a usar el salario base o nominal, porque es un salario que no tiene una afectación todavía, ¿sí? Por la afectación es este factor de salario real, que es el costo empresa, por ahí anótenlo. Costo empresa ya es el factor de salario real y me va a dar como resultado un salario real. El salario real es el que efectivamente me va a servir y es el que voy a usar para mis precios unitarios, el salario real. Ahorita lo vamos a ver con mayor amplitud. Nada más quería explicar la diferencia entre salario, que va a ser con signo de pesos, y los factores van a modificar esos salarios, incrementándolos por ciertas cuestiones que ahorita les voy a explicar, ¿sí? Entonces déjenme ver qué lámina sigue. Ok. Bueno, les voy a explicar rápidamente esta tabla y lo vamos ya a ver en el ejemplo, en el ejemplo que ya tengo preparado de Excel que les mandé. Este factor, el factor de salario real, este factor FSR, no es otra cosa más que todas las prestaciones y aportaciones obrero-patronales, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Que un trabajador inscrito, y hablemos de trabajadores no solo de la industria de la construcción, sino los trabajadores que tienen un trabajo formal, y al decir trabajo formal es que tienen prestaciones, porque hay trabajo informal, ¿sí? Que no tienen ningún tipo de prestaciones, pero por ejemplo, personas que trabajan, como yo que trabajo para un patrón, yo tengo las prestaciones obrero-patronales por estar inscrito al Seguro Social, al Instituto Mexicano del Seguro Social. Los que trabajan en, no sé, en algún despacho de arquitectura, pues también deben de tener sus prestaciones de ley. Los que trabajan en un restaurante, los que trabajan en una agencia de viajes, los que trabajan en distintos ámbitos, todos deben de tener las prestaciones mínimas de ley, que es estar inscritos en el Seguro Social para cualquier contingencia que haya. Entonces, y también ahorita les voy a explicar, para que les haga un poquito ya de sentido, todas estas cuotas van a servir, y a lo mejor ustedes tengan tíos o papás que ya tengan, o que estén ya retirados, jubilados, que tengan una pensión. Todo esto que les estoy explicando va a servir para que cuando ustedes tengan determinada edad puedan acceder a una pensión. Y ahorita se los voy a ir explicando la importancia de que cuando se empleen con un patrón tengan las prestaciones de ley, porque muchas veces pasa de que se contratan por honorarios, entonces están dejando semanas de su vida sin cotizar y sin hacer antigüedad para poder
reclamar a los 60 o 65 años una pensión, ¿sí? Pero bueno, ese es otro tema. Las categorías dentro de la industria de la construcción, las que ya repasamos, deben de estar con este esquema de prestación por estar inscritos ante el IMSS, y deben de inscribirlos forzosamente porque la industria de la construcción es una de las actividades con mayor riesgo, ¿sí? Junto con la minería y otras actividades de mucho riesgo, ¿sí? Entonces, es imperativo o es importante tener inscritos a los trabajadores dentro de este esquema del seguro social. Y el factor de salario real no va a ser otra cosa más que todas las cuotas, todas las prestaciones que van a definir ya un salario real. Entonces, aquí en rojo les estoy comentando, las cuotas obrero-patronales serán un sobrecosto a partir del salario base de cotización expresado en fracción o en porcentaje, ¿sí? Se le denomina a esto el costo empresa, ¿sí? Los costos que los salarios que vamos a usar van a ser salarios reales y están conformados por esta serie de prestaciones que dice patrón, trabajador y prima correspondiente. Y es un esquema donde vamos a tener la atención buena o mala que se dé en el instituto. En el instituto me refiero al Instituto Mexicano del Seguro Social. Desde el primer nivel hasta el tercer nivel o de alta especialidad, ¿sí? Entonces, es enfermedades y maternidad, tanto para hombres como para mujeres. Estar inscritos en el seguro social les va a dar acceso a esa atención. Sea buena o mala, ahorita no la vamos a cuestionar, que en mayor medida es mala, pero bueno. En alta especialidad, el IMSS puede llegar a ser excelente, de las mejores atenciones, pero ya esa es otra cosa. También aplica para mujeres, para hombres de distinto género, eso es indistinto, pero va a estar cubierto todo lo que es la atención para las mujeres que van a tener un bebé, la parte de la atención durante el embarazo, previo a tener al bebé, durante el parto y posteriormente también, ¿sí? Por eso es enfermedades y maternidad, que son cuotas fijas que se dan en porcentaje dependiendo del salario base de cotización que está aquí. Gastos médicos para pensionados, invalidez y vida, si hay un evento donde lamentablemente el trabajador quede con una cierta condición que no le permita volver a trabajar, sí se va a dar el caso de que tenga acceso a una pensión. Si llega la muerte, lamentablemente también va a tener acceso sus beneficiarios a recibir una pensión por ese evento lamentable que pueda pasarle a algún trabajador. También en esta bolsa que estoy explicando, viene el tema de guarderías, las guarderías que no están subrogadas o que son del IMSS, para el tema del cuidado de los hijos de los trabajadores. También hay una bolsa para el retiro en cesantía, en edad avanzada y vejez. Cesantía es 60 años y edad avanzada es a partir de los 65. Todo trabajador puede solicitar un retiro por cesantía en edad avanzada a partir de los 60. Obviamente no va a tener acceso al 100% de su pensión, pero va a irse incrementando conforme se llegue a la edad de retiro, que actualmente son 65 años, y espero que no la vayan a subir
que no vaya a haber una política donde el gobierno quiera subir la edad de retiro a más años, porque si de por sí ya una persona que llega a los 60, 65 años ya trabajó mucho tiempo de su vida, pues postergar ese retiro estaría muy complicado. También en este esquema de prestaciones hay un fondo que se va a fondo de vivienda, que es el Infonavit, ¿sí? El Infonavit, como ustedes saben, es una institución descentralizada del gobierno que otorga crédito para vivienda. Entonces, al momento de que el trabajador queda inscrito al Seguro Social, tiene todo este esquema de prestaciones, ¿sí? Y todo este esquema de prestaciones es lo que nosotros denominamos costo empresa y que al final la suma de todas estas prestaciones nos va a dar el factor de salario real para obtener el salario real, que ahorita lo vamos a ver para que quede un poco más claro. Pero todo este paquete de prestaciones son las mínimas que un trabajador debe de tener por estar inscrito al Seguro Social. Ustedes cuando se inserten al ámbito formal de trabajo, al ámbito formal me refiero a que estén que estén trabajando para un patrón y el patrón los tenga que dar de alta al seguro, van a tener ustedes este esquema de prestaciones. ¿Alguien de ustedes ya tiene, ya ha estado trabajando de una manera formal y ya está inscrito, más bien, y ya tiene un número de seguridad social y ya ha estado trabajando? Todavía no, ¿verdad? Están muy jóvenes la mayoría de ustedes. Pero bueno. Yo creo que sí, aquí creo que sí tengo ya por parte de mi trabajo. Ah, ya. Sí, y el ISSSTE es por parte de los trabajadores del Estado. El IMSS, en este caso lo que estoy explicando es el tema de trabajadores que están trabajando para un patrón dentro de la iniciativa privada, pero sí, en el ISSSTE son los trabajadores del Estado. De hecho, yo tengo ISSSTE también, tengo IMSS, tengo ISSSTE por parte de la facultad, más bien por parte de la UNAM, pero sí son otros esquemas también de prestaciones. Muy bien, entonces recomendación, cuando se inserten al ámbito de trabajo, que sea de una manera formal. Eviten trabajar vía honorarios, porque los honorarios no les dan ningún tipo de prestación, ¿sí? Y pierden semanas de cotización. Las semanas de cotización en el anterior, las semanas de cotización para retiro, para tener acceso a una pensión en la época todavía del sexenio pasado, eran 1,250 semanas. Hubo una reforma con este gobierno en donde ya no son 1,250, sino bajó a 750 aproximadamente y va a ir bajando, ¿sí? En el último plan que fue antes del 97, las semanas requeridas para poder tener acceso a una pensión eran 500 semanas. Entonces, de 500 a 1,200 que se subió, déjenme hago rápido el cálculo, 1,250 semanas entre 52, era trabajar casi 25 años ininterrumpidamente. Entonces, sí estaba complicado, ¿no? Llegar a esa cantidad de semanas, pero bueno, moraleja, trabajen con un patrón que los pueda dar las prestaciones mínimas de ley. Bueno, vamos a ver la tabla. Ya ven, no, todavía no creo que vean mi tabla porque no, a ver, vamos a ver, dejar de compartir y vamos a compartir esta tabla de Excel y ustedes me van a decir si ya la tienen. ¿Ya se ve? Sí. Ya. Perfecto, muchas gracias. Ahora vamos a repasar rápidamente las categorías. Peón. El peón es, como ya les dije, el escalafón más bajo dentro de la industria de la construcción y más que nada es
para cuestiones físicas, muy de levantar, de acarrear, de descargar camión, de excavar, etcétera. Después tenemos oficial albañil, oficial aluminero, que son los que pueden hacer puertas, ventanas. Tenemos auxiliar, especialista en topografía, ayudante de carpintero para cimbra, ayudante de carpintero para muebles. Todos los ayudantes recuerden que son aprendices de los oficiales, ¿sí? Y aquí lo estamos desmenuzando: oficial albañil, aluminero, azulejero, banderero, ayudante de banderero. Un banderero es en las obras las personas que están vestidas de un ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le llama el mandil? No. ¿Cómo se le llama a esa vestimenta que es completa desde los pies hasta arriba? Ya se me fue el nombre. ¿Mandil? No es Overol. el overol, exactamente. Sí, son los que están de amarillo, parando el tráfico y dándole acceso cuando va a salir un camión de la obra. Son los bandereros que están ahí con su chaleco para que no haya nudos viales en una obra. Bandereros, cerrajeros, colocador de piso, ebanista, los que se dedican a temas de madera ya de acabados finos, fierrero, herrero, impermeabilizador, jardinero, laminero. Todos estos son ayudantes. Después vamos a tener a lo que es el cabo de oficios, que el cabo de oficios es la persona encargada de organizar dentro de las obras a los distintos oficiales. Y vamos a tener después también a choferes, y a todos los oficiales, ¿sí? Todo lo que son pintores, albañiles, soldadores, etcétera. Vamos a dejar de lado un poquito lo que son los técnicos, porque los técnicos son como que los ayudantes de los ingenieros, pero están tabulados aquí. No los voy a quitar, pero los vamos a usar poco o casi nada para los precios unitarios que vamos a estar viendo. Bueno, toda categoría va a estar descrita en esta columna C. Obviamente, como les dije, desde las partidas hasta los conceptos, vamos a tener un identificador o un código, ¿sí? Aquí yo le puse aleatoriamente MO a todas las categorías, y MO es un término que se usa mucho en los programas especializados en costos como Neodata y Opus. MO identifica a la mano de obra. Por eso es que aquí en código yo le puse MO, porque esos programas, no sé, antes cuando los usaba mucho, intensivamente yo, así nos decían que teníamos que identificar a la mano de obra, ponerle un código a la mano de obra con MO para que fuera más fácil identificarlos dentro de las bases de datos. Bueno, cada categoría va a tener su identificador. La unidad que vamos a manejar va a ser la jornada. Y díganme ustedes, ya lo vimos, ¿cuál es la jornada diaria? ¿Qué cantidad de horas tiene una jornada de trabajo al día? 8 horas. Exactamente, 8 horas. Muy bien, Abril. Son 8 horas y no más de 48 horas a la semana, ¿sí? Entonces, la jornada va a estar compuesta por 8 horas de trabajo. Pago estándar semanal. Acuérdense de las láminas anteriores. El pago estándar semanal es el pago que recibe líquido libre de impuestos, de polvo y paja, como coloquialmente se le dice. Y esto es lo que en el 2022, más o menos en la zona centro yo hablo de Ciudad de México y área conurbada, es lo que están devengando semanalmente las categorías. Vamos a ver el peón. Peón semanalmente
tiene un salario de 1,306.25 contra 1,400, bueno, varía aquí, pero 1,400 los ayudantes. El ebanista, no sé, tiene un salario muy alto, pero porque es un trabajo muy especializado, todo lo que es el tema de acabado en muebles. Vamos a ver al oficial albañil, creo que estaba acá arriba. Oficial albañil tiene un salario semanal líquido, o sea, lo que ya se lleva a su cartera, de 2,400. Vamos a ver al cabo, que es el que vamos a usar mucho para la integración de nuestras cuadrillas. El cabo, 3,430 semanal, ¿sí? Estoy hablando semanal. Entonces, este es el salario base o nominal. Acuérdense, SD, ese es el salario base o nominal. Pero este salario no me sirve para los precios unitarios, para llevar ese salario a mis precios unitarios. No, yo tengo que tener un proceso de cálculo, que ahorita lo voy a explicar, porque acuérdense que el salario que voy a usar para los precios unitarios va a ser el salario real que está aquí definido. ¿Ya lo vieron? Salario real. Y ahorita vamos a determinar cómo se calcula. Entonces, este es de referencia. Muy posiblemente con el tema de la inflación, ya les expliqué la inflación y lo que está ocurriendo ahorita en el país, que la inflación está 7-8%, es una inflación muy fuerte. Desconozco o no tengo ahorita como que un dato fehaciente de que vaya a haber algún ajuste en la mano de obra, pero estos salarios que están en la columna E que les estoy eh, diciendo, que le estoy comentando ahorita, son salarios que están vigentes a partir del 1 de enero, ¿sí? De este año. Y van a estar vigentes hasta el último día del 2022, el 31 de diciembre, que es el día de mi cumpleaños. Hasta ese día van a estar vigentes esos salarios. Iniciando enero del 2023, estos salarios van a tener un ajuste. Ya no me van a servir estos salarios para obras del 2023 por el tema del incremento a los salarios mínimos. Aunque las categorías de la industria de la construcción no están regidas al 100% con el salario mínimo, sino es contra la oferta y la demanda, sí va a haber un incremento. No sé de cuánto, pero va a estar en función de la oferta, de la oferta o la demanda. A poca mano de obra se va a incrementar el salario semanal. A mucha mano de obra se va se va a mantener. Obviamente no puede bajar del costo, pero se va a mantener tal vez en un rango muy cercano a estos datos que les estoy dando. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y esta tablita se las voy a dejar para que ustedes en la siguiente clase me la manden. Pero miren, vamos aquí a repasar. La columna F es el salario tabulado entre los 7 días. ¿Qué quiere decir? Que este salario del peón y de todas las categorías, yo lo voy a dividir entre 7, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la prueba. Su salario del peón semanal, lo voy a dividir entre 7, ¿sí? Y el salario tabulado es un salario por día. Este peón por día va a estar sobre 186.61. El salario mínimo vigente ahorita para el 2022 es de 172.87. Quiere decir que el peón está ganando un poquito arriba de un salario mínimo. Si ustedes han sido observadores, se pueden dar cuenta de que el salario mínimo en
en este régimen o en esta administración más bien, subió del 2018 que estaba en casi 90 pesos, ha tenido un incremento el salario mínimo muy fuerte en beneficio de ciertos sectores, no de toda la población, sino de ciertos sectores que están sobre ese rango de precios. Entonces ustedes pueden ver de que un peón está ganando un poquito arriba de lo que es el salario mínimo, aunque les vuelvo a repetir, la industria no está regido al 100% sobre el salario mínimo, sino sobre la oferta y la demanda. Bueno, ya tenemos la columna F, ya tenemos el valor de B. Salario tabulado no es otra cosa más que el salario base o nominal entre los 7 días de la semana. Me va a dar 186.61. ¿Qué hay con la columna G o esta literal C? Factor de salario base de cotización. El factor, acuérdense que les dije que es un modificador y que puede ser una fracción o un porcentaje, ¿sí? Y que me va a modificar a una cifra. En este caso, me va a modificar inmediatamente a mi salario tabulado o mi salario por día. Entonces, ¿qué demonios es este factor de salario base de cotización? Me voy a ir acá hasta la última. Aquí lo tengo y lo voy a explicar. Aquí está. El factor de salario base de cotización va a ser un modificador y va a estar dado en función de esto. Cálculo de la variable de los días realmente pagados en un periodo anual. Entonces, mi factor de salario base de cotización va a estar regido entre los días calendario que tenga el 2022, que son 365. Si no me equivoco, no es un año bisiesto este año, ¿sí? No. No fue bisiesto. El año anterior sí fue bisiesto porque sí tuvo un día. Si fuera bisiesto, nada más le incrementan aquí 366, pero los días calendarios son los 365. Aguinaldo. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo en el artículo 87, todo trabajador con prestaciones mínimas va a tener derecho a 15 días de aguinaldo, ¿sí? Son 2 semanas de trabajo por cada año. O sea, cada año mínimo son 15 días de aguinaldo. Hay empresas que dan 30, hay empresas que dan lo de ley, que son los 15 días de salario mínimo, y eso se recibe antes del 20 de diciembre, que es una compensación que se le da a todo trabajador para que tenga recursos por los gastos fuertes que en ese periodo 24 y 31 se tienen que hacer, ¿no? Es una conquista laboral, ¿no? Lo del aguinaldo. Prima vacacional. De acuerdo al artículo 80 de la Ley Federal del Trabajo, es el 25% sobre 6 días de vacaciones. El primer año, todo trabajador tiene derecho a 6 días de vacaciones. Entonces, la prima vacacional va a estar en función de lo que son los 6 días. Entonces, vamos a poner aquí 6 días por el 25% de esos 6 días. Es un día, es nada, pero bueno, es una prima vacacional, es como su nombre, es un dinero extra que se le da al trabajador al cumplir los primeros 6 días, perdón, al cumplir el primer año de trabajo, ya tiene derecho a sus 6 días de trabajo con una prima del 25% sobre esos 6 días, que es un día y medio de salario aquí. Aquí le estoy poniendo horas extras, pero en este caso no vamos a tener ningún tipo de horas extras. Estas son las prestaciones de ley.
aguinaldo, prima vacacional, lo que es el seguro, y al final vamos a tener el total de los días realmente pagados en el año 2022, que son 381 días. Acuérdense que todos los días los trabajadores tienen derecho a su pago, incluso el día de descanso, que es el domingo. Entonces tenemos aquí los días realmente pagados, o sea, se paga cada día del año, más el aguinaldo, más la prima vacacional, que es el 25% sobre ese paquete de 6 días. Al final vamos a tener 381 días que realmente el patrón va a pagarle al trabajador, 2022. Entonces, este factor de salario base de cotización va a ser la división entre los días realmente pagados contra los días del año, 381.50 entre los 365 días, y nos va a dar este factor de 1.04521. ¿Hasta aquí tienen alguna duda para determinar el factor de salario base de cotización? Creo que no, ¿verdad? Está muy claro. No, todo bien. Sí, todo bien. Ok. Entonces, ¿qué creen? Vamos a desconectarnos y nos volvemos a conectar en 3 minutitos, por favor. Vamos a hacerlo ya nada más para cerrar este ejercicio. Dejo de compartir y nos conectamos a la otra sesión.